¿Has visto alguna vez cómo una sola decisión puede cambiar el curso de la historia? La historia que estás a punto de escuchar comenzó con el llanto de una mujer que no podía tener hijos. Pero ese dolor se transformó en el nacimiento del hombre que cambiaría Israel para siempre. Samuel, el niño que creció entre sacerdotes corruptos, el joven que escuchó por primera vez la voz del Todopoderoso, el profeta que se atrevió a desafiar reyes y el hacedor de destinos que ungió al rey más grande de todos los tiempos. Desde las noches silenciosas del templo de Silo hasta los campos donde pastoreaba un simple joven llamado David, esta es una historia de fe, poder y decisiones que marcaron el rumbo de una nación. Prepárate para conocer al profeta que ungió reyes. En las tierras montañosas de Efraín vivía un hombre llamado Elcana. Era un hombre piadoso que cada año subía a adorar al Señor en Silo, pero su hogar guardaba una tristeza profunda que tocaba cada rincón de la casa, como nos relata el primer capítulo de 1 Samuel en el versículo 2. Y él tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Esta simple frase describe una tragedia personal que se vivía día tras día en esa familia. Ana era estéril, y en aquella época no poder tener hijos no era solo una tristeza personal, era considerado una marca de deshonra, una maldición divina que pesaba sobre la mujer. Cada mañana Ana despertaba enfrentando el mismo vacío, el mismo dolor que la carcomía por dentro como un fuego constante. Penina, la otra esposa de Elcana, tenía varios hijos que corrían por la casa llenándola de risas y gritos infantiles, y esto convertía cada día en una tortura silenciosa para Ana. Imagínate vivir bajo el mismo techo con alguien que tiene exactamente lo que más deseas en el mundo, escuchando constantemente las voces de los niños que nunca podrían ser tuyos. La situación empeoraba porque Penina no tenía compasión de Ana. Al contrario, como dice el versículo 6, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Penina aprovechaba cada oportunidad para recordarle a Ana su esterilidad con comentarios hirientes y burlas crueles. Eran palabras que se clavaban como dagas en el corazón de una mujer que ya sufría en silencio. Elcana amaba más a Ana y constantemente trataba de consolarla con palabras dulces y regalos especiales, pero hay dolores que ni el amor más puro puede sanar completamente. Año tras año, cuando llegaba el tiempo de la festividad religiosa, la familia de Elcana subía al templo de Silo para ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos. Para Ana, estos viajes sagrados se habían convertido en recordatorios dolorosos de su condición y de lo que le faltaba en la vida. Pero un año en particular, algo cambió profundamente dentro de ella. El dolor había llegado a un punto donde ya no podía soportarlo más. Ana tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre y alteraría el curso de la historia de Israel. Se dirigió al templo con una determinación completamente diferente a todas las veces anteriores. No iba solo a pedir como había hecho tantas veces antes. Esta vez iba a hacer un trato sagrado con el Dios Todopoderoso. En medio de su angustia más profunda y su desesperación más intensa, Ana pronunció palabras que están registradas para siempre en 1 Samuel 1:11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Era un voto extraordinario que iba más allá de una simple petición. Ana no solo pedía un hijo, prometía devolverlo completamente al servicio de Dios para toda la vida. Piensa en lo que esto significaba para una mujer que había llorado por años deseando ser madre, que había soportado humillaciones constantes por su esterilidad.
Estaba dispuesta a renunciar a criar a su hijo, a verlo crecer día a día en su hogar, a enseñarle a caminar y hablar, con tal de experimentar el milagro de concebirlo y darlo a luz. Su promesa incluía hacer de su hijo un nazareo, alguien completamente consagrado a Dios desde el nacimiento, cuyo cabello nunca sería cortado. Era el clamor desesperado de un corazón completamente quebrantado, que estaba dispuesto a dar lo más preciado para recibir, aunque fuera un breve momento, de la alegría maternal que tanto anhelaba. Mientras Ana derramaba su corazón delante de Dios con una intensidad y fervor que jamás había experimentado en su vida, algo completamente inesperado sucedió que casi arruina el momento más sagrado de su existencia. El sumo sacerdote Elí estaba sentado cómodamente en una silla junto al poste del templo del Señor, observando atentamente a todos los adoradores que entraban y salían del lugar santo. Lo que vio en Ana lo perturbó profundamente y lo llenó de indignación. Veía a una mujer que movía los labios fervorosamente en oración silenciosa, pero no emitía ningún sonido audible que él pudiera escuchar. Su rostro estaba contraído por la emoción más intensa y todo su cuerpo parecía estar en completa agonía espiritual. Como describe perfectamente 1 Samuel 1:13, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. En la mente del anciano sacerdote, influenciado quizás por haber visto tantos casos de irreverencia en el templo, solo había una explicación lógica para ese comportamiento tan extraño. Ana debía estar completamente borracha. Se levantó indignado de su asiento y se acercó a ella con severidad y autoridad. Sus palabras, registradas en el versículo 14, fueron duras y humillantes. «¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino». Imagínate la injusticia del momento. Ana, en el punto más vulnerable, sagrado y desesperado de toda su vida, siendo públicamente acusada de embriaguez en la mismísima casa de Dios. Cualquier otra persona se habría ofendido profundamente o habría respondido con ira justificada, pero Ana no respondió con enojo ni se ofendió por la acusación tan injusta. Con una dignidad que solo puede nacer de un corazón completamente puro ante Dios, respondió al sacerdote con respeto y sinceridad total. Sus palabras, que encontramos en el versículo 15, revelan toda la profundidad de su dolor y la sinceridad de su corazón. «No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová». Esas palabras simples pero llenas de verdad tocaron algo muy profundo en el corazón endurecido del viejo sacerdote. Elí inmediatamente comprendió que había cometido un error terrible y que había presenciado algo completamente santo, no profano. Con humildad y reconociendo su equivocación, cambió completamente su actitud y le habló con toda la autoridad de un verdadero hombre de Dios, como registra el versículo 17. Elí respondió y dijo: «Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho». Después de recibir la bendición profética del sumo sacerdote Elí, algo absolutamente extraordinario sucedió con Ana, que cambió completamente su semblante y su actitud hacia la vida. La transformación fue tan inmediata y notable que todos los que la conocían pudieron verla claramente. La Biblia describe este cambio milagroso con palabras simples, pero tremendamente poderosas, en 1 Samuel 1:18. «Y dijo la mujer: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste». Por primera vez en muchos años de sufrimiento constante, Ana pudo comer con completa tranquilidad y paz. El peso aplastante que había cargado durante tanto tiempo simplemente se había ido para siempre. Había depositado su carga más pesada en las manos correctas,
en las únicas manos que podían hacer algo al respecto, y su corazón finalmente encontró la paz que tanto había buscado. Su rostro cambió radicalmente, su postura cambió, su manera de caminar cambió. Todo su ser completo reflejaba la confianza absoluta de que Dios había escuchado su clamor desesperado y respondería en el momento perfecto. Al regresar a su hogar en las montañas, Ana y Elcana estuvieron juntos como esposos, y el Señor recordó fielmente su promesa hecha a través del sacerdote. La palabra hebrea que se usa aquí significa que Dios literalmente visitó a Ana, demostrando su cuidado personal y directo hacia una mujer que había confiado completamente en él. Como nos cuenta con alegría el versículo 20, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. El nombre que Ana eligió cuidadosamente para su hijo no fue para nada casual ni sin significado profundo. Samuel significa literalmente pedido a Dios o oído de Dios. Cada vez que pronunciaba el nombre de su hijo, cada vez que lo llamaba para comer o lo abrazaba antes de dormir, Ana recordaba vívidamente el milagro sobrenatural que había experimentado. No era simplemente un bebé más que había nacido en Israel. Era la respuesta tangible, viviente y respirante de que el Dios del cielo había escuchado personalmente el clamor desesperado de una mujer completamente quebrantada. Samuel representaba mucho más que el simple cumplimiento de un deseo maternal. Era la prueba viviente e irrefutable de que Dios siempre responde a las oraciones sinceras de quienes claman a Él con fe genuina y corazón puro. Ana no había olvidado, ni por un solo momento, la promesa solemne y sagrada que había hecho en el templo durante su momento de mayor desesperación. Durante todos los primeros años preciosos de la vida de Samuel, ella lo crió día a día con la plena conciencia de que era un préstamo divino temporal que debía devolver fielmente a su verdadero dueño. Cada día que pasaba junto a su hijo era absolutamente precioso e invaluable, porque sabía en su corazón que era limitado y que pronto llegaría el momento de la separación. Cuando Samuel finalmente fue destetado y ya no dependía completamente de su madre para alimentarse, llegó el momento más difícil y desgarrador en toda la vida de Ana. Como registra fielmente 1 Samuel 1, 24, 25. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño, y mataron el becerro, y trajeron el niño a Elí. La escena debió ser absolutamente desgarradora para el corazón de cualquier madre. Ana, caminando lentamente por el sendero hacia el templo, llevando tiernamente de la mano a su pequeño hijo inocente, cargando también todos los sacrificios requeridos por la ley, sabiendo con certeza absoluta que sería la última vez en la vida que regresarían juntos a casa como madre e hijo. Era un momento que literalmente hubiera quebrado el corazón de cualquier madre normal en Israel, pero Ana había hecho un voto completamente sagrado ante el Dios Todopoderoso, y su palabra era tan firme como una roca. Cuando finalmente llegaron ante el anciano Elí en el templo, Ana se presentó con palabras que demuestran de manera perfecta su increíble fidelidad y el carácter excepcional de su corazón, como leemos con admiración en los versículos 26-27. Y ella dijo, «Oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí». Luego pronunció las palabras más difíciles que cualquier madre podría decir, palabras que sellarían para siempre el destino especial de su hijo. «Yo, pues, lo dedico también a Jehová.
todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Con estas palabras llenas de fe y sacrificio, Ana cumplió completamente su promesa sagrada. Samuel, apenas un niño pequeño e inocente, comenzaría inmediatamente su nueva vida sirviendo en el templo bajo la tutela directa y el cuidado del anciano sacerdote Elí. Mientras el pequeño Samuel iniciaba su nueva vida completamente diferente en el ambiente del templo sagrado, una realidad muy perturbadora y escandalosa dominaba completamente ese lugar que debería haber sido el más santo y puro de toda la tierra de Israel. Elí tenía dos hijos adultos llamados Ofni y Finés, que también servían oficialmente como sacerdotes en el mismo templo. Pero su comportamiento diario era completamente opuesto y contradictorio a lo que debería esperarse de los verdaderos siervos del Dios Altísimo. La descripción bíblica de estos dos hombres es absolutamente devastadora y no deja lugar a dudas sobre su carácter corrupto. Como dice claramente 1 Samuel 2:12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. No era solo que cometían errores ocasionales o que tenían debilidades humanas normales. Eran fundamentalmente corruptos hasta la médula en su corazón y completamente malvados en sus intenciones. Su desprecio total por las cosas sagradas se manifestaba diariamente de maneras absolutamente escandalosas que horrorizaban al pueblo. En lugar de seguir fielmente las leyes divinas establecidas por Dios sobre los sacrificios sagrados, estos hombres codiciosos habían creado deliberadamente su propio sistema completamente corrupto para enriquecerse personalmente a costa del pueblo y de Dios mismo. Cuando la gente sencilla y piadosa venía desde lugares lejanos para ofrecer sus sacrificios sinceros al Señor, los hijos malvados de Elí enviaban descaradamente a un criado armado con un garfón de 3 dientes para robar sin vergüenza la mejor parte de la ofrenda sagrada antes de que fuera quemada para Dios, como mandaba la ley, como describe detalladamente el versículo 15-16. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: «Da carne que hace para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda». Y si el hombre le respondía: «Quemen primero la grosura, y después toma tanto como quieras», él respondía: «No, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por fuerza». Era literalmente un robo descarado y violento cometido directamente en la casa sagrada de Dios. Pero su corrupción terrible no terminaba ahí, sino que llegaba a niveles aún más escandalosos. También abusaban sexualmente de las mujeres piadosas que servían voluntariamente en el templo, como registra el versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. El contraste era absolutamente devastador y doloroso. Mientras el pequeño Samuel crecía día a día en pureza moral y dedicación sincera al Señor, los hijos adultos del sumo sacerdote convertían sistemáticamente el lugar más sagrado de Israel en un escenario horrible de corrupción, robo y pecado sexual. En medio de toda la corrupción terrible y el ambiente completamente contaminado que rodeaba constantemente el templo sagrado, Samuel brillaba cada día como una luz completamente pura e incorruptible que no se dejaba influenciar por la maldad que veía a su alrededor. La Biblia presenta un contraste absolutamente hermoso y completamente deliberado entre el pequeño siervo fiel y los sacerdotes adultos corruptos que lo rodeaban diariamente. Como dice con admiración 1 Samuel 2:18, y el joven Samuel ministraba delante de Jehová, vestido de un éfod de lino.
Mientras Ofni y Finís deshonraban completamente sus vestiduras sacerdotales, sagradas, con sus acciones impías y escandalosas, Samuel llevaba con dignidad perfecta y pureza absoluta su simple efod de lino blanco. Era una imagen tremendamente poderosa que cualquier israelita podía entender. Un niño completamente íntegro y puro viviendo en medio de adultos totalmente corruptos y malvados sin permitir que la maldad lo tocara. Cada año, cuando llegaba el tiempo de la festividad sagrada, Ana subía fielmente al templo para el sacrificio anual junto con su esposo Elcana, y siempre le llevaba a Samuel una túnica pequeña y hermosa que ella misma había tejido cuidadosamente con sus propias manos durante todo el año. Como dice con ternura el versículo 19, y le hacía su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Era la manera especial y única en que Ana mantenía completamente vivo el vínculo maternal sagrado a pesar de la separación física dolorosa que habían aceptado. Cada puntada de esa túnica pequeña llevaba todo el amor profundo de una madre que había cumplido fielmente su voto sagrado, pero que nunca había dejado de amar intensamente a su hijo. Dios bendecía abundantemente tanto a Samuel como a sus padres fieles por su obediencia y sacrificio extraordinarios. El versículo 21 nos dice con alegría, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Ana había entregado completamente a su único hijo precioso al Señor, y Dios la recompensó generosamente con 5 hijos más. Mientras tanto, Samuel florecía día a día bajo el cuidado personal y directo del Señor mismo. Como registra hermosamente el versículo 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. No era simplemente un niño obediente que cumplía mecánicamente sus tareas diarias en el templo. Era un joven excepcional que se ganaba constantemente el respeto profundo, el amor sincero y la admiración completa de absolutamente todos los que lo conocían. Su carácter completamente puro y su corazón perfectamente íntegro contrastaban dramáticamente todos los días con la corrupción horrible que lo rodeaba constantemente. Una noche específica cambió completamente el destino de Samuel para toda la eternidad y marcó oficialmente el comienzo de una nueva era completamente diferente en toda la historia del pueblo de Israel. Era una época extremadamente difícil a nivel espiritual para toda la nación, como describe tristemente 1 Samuel 3:1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Dios parecía estar completamente en silencio debido a los pecados terribles y constantes de los sacerdotes corruptos. Las revelaciones divinas eran extremadamente raras, y todo el pueblo vivía en una sequía espiritual absoluta que parecía no tener fin. Pero esa noche específica y particular, algo absolutamente extraordinario y sobrenatural, estaba a punto de suceder que cambiaría todo para siempre. Samuel dormía tranquilamente en su lugar habitual dentro del templo sagrado del Señor, cerca del lugar más santo donde se encontraba el arca del pacto de Dios. Como relata detalladamente el versículo 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Era durante las horas más profundas y silenciosas de la madrugada cuando súbitamente una voz completamente clara, audible y poderosa resonó en el silencio absoluto del templo sagrado. Samuel.
El joven despertó inmediatamente con el corazón acelerado y, pensando naturalmente que era Elí quien lo llamaba desde su habitación, corrió rápidamente hacia él diciendo respetuosamente: «Heme aquí, ¿para qué me llamaste?». Pero Elí le respondió confundido: «Yo no he llamado, vuelve y acuéstate». Samuel regresó obedientemente a su lugar, pero poco después la misma voz misteriosa volvió a llamarlo con la misma claridad: «Samuel». De nuevo corrió rápidamente hacia Elí, pero el anciano sacerdote le dijo otra vez que él no lo había llamado para nada. Esto sucedió exactamente una tercera vez de la misma manera. Samuel era tan joven, inocente y puro, que simplemente no reconocía que era la voz del mismísimo Dios Todopoderoso quien lo estaba llamando personalmente. Como explica claramente el versículo 7, «Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada». Finalmente, después del tercer llamado misterioso, Elí comprendió perfectamente lo que estaba sucediendo de manera sobrenatural. Con sabiduría profunda y reverencia absoluta hacia Dios, le dijo cuidadosamente a Samuel en el versículo 9, «Ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye». Samuel obedeció fielmente las instrucciones del anciano sacerdote y regresó una vez más a su lugar de descanso. Cuando Dios lo llamó por cuarta vez con la misma voz poderosa, Samuel respondió exactamente como Elí le había enseñado: «Habla, porque tu siervo oye». En ese momento, absolutamente trascendental y único en la historia, un niño inocente se convertía oficialmente en profeta, después de que Samuel respondió: «Habla, porque tu siervo oye». A la voz divina, Dios le reveló el mensaje más difícil que cualquier joven podría recibir. El Señor le habló con claridad terrible sobre el juicio que vendría sobre la casa de Elí, como registra 1 Samuel 3, 11, 14. «Y Jehová dijo a Samuel: He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que voy a juzgar su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas». Era un mensaje devastador. Dios había decidido terminar para siempre con el linaje sacerdotal de Elí, porque el anciano sacerdote había permitido que sus hijos corrompieran el templo sin hacer nada para detenerlos. Samuel pasó toda la noche despierto, con el peso de estas palabras terribles sobre su corazón joven. ¿Cómo podría un niño decirle al hombre que lo había criado que Dios iba a destruir completamente su familia? Cuando amaneció, Samuel abrió las puertas del templo como siempre había hecho, pero esta vez todo había cambiado. Elí lo llamó y le preguntó qué le había dicho Dios. Samuel temía contarle la verdad, pero el anciano sacerdote insistió con palabras que encontramos en el versículo 17. «Te ruego que no me encubras nada de todo lo que te habló. Así te haga Dios, y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo». Con valentía que solo podía venir del Señor, Samuel le contó todo exactamente como Dios se lo había revelado. La reacción de Elí fue de completa resignación, como leemos en el versículo 18. Y Elí dijo: «Jehová es, haga lo que bien le pareciere». El anciano sacerdote sabía que había fallado como padre y como líder espiritual. Había permitido que el temor a confrontar a sus hijos fuera más fuerte que su obediencia a Dios, y ahora pagaría las consecuencias. Los años pasaron, y Samuel crecía en estatura y en favor con Dios y con los hombres, mientras que las palabras proféticas esperaban su momento de cumplirse.
Ese momento llegó cuando Israel enfrentó una crisis militar devastadora. Los filisteos, enemigos constantes de Israel, se prepararon para la guerra. Como describe 1 Samuel 4:1-2, y la palabra de Samuel era para todo Israel. Y salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Eben-Ezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron batalla a Israel. Y trabándose la batalla, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla por el campo como 4,000 hombres. La derrota fue humillante y dolorosa. Israel había perdido 4,000 soldados en un solo día. Los ancianos del pueblo se reunieron desesperados, buscando una explicación para tan terrible desastre. Su solución fue traer el arca del pacto desde Silo, pensando que esto les daría la victoria automática. Era una decisión que mostraba cuán lejos habían caído espiritualmente, tratando el arca como un amuleto mágico en lugar de reconocer que necesitaban arrepentirse de sus pecados. Los hijos de Elí, Ofni y Finés acompañaron el arca al campo de batalla, como registra el versículo 4, y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Cuando el arca llegó al campamento, los israelitas gritaron con tal fuerza que la tierra tembló. Pero su alegría fue de corta duración. La batalla siguiente fue aún más desastrosa que la primera. Como cuenta el versículo 10-11, pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y murieron los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. En un solo día, la profecía comenzó a cumplirse. Los hijos malvados de Elí murieron en batalla, y lo impensable sucedió. El arca sagrada de Dios fue capturada por enemigos paganos. La noticia de la derrota llegó a Silo de la manera más dramática posible. Un hombre de Benjamín corrió desde el campo de batalla con sus ropas rotas y tierra sobre su cabeza, señales tradicionales de luto y desastre. Como relata 1 Samuel 4:12-13, y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín vino a Silo el mismo día, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por el arca de Dios. Llegó, pues, aquel hombre a la ciudad y dio las nuevas. Y toda la ciudad gritó. El anciano Elí, de 98 años, estaba sentado junto al camino esperando noticias. Su corazón estaba lleno de ansiedad, no tanto por sus hijos, sino por el arca de Dios. Cuando el mensajero le contó las terribles noticias, como registra el versículo 17-18, y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Con la muerte de Elí se cerró una era completa en la historia de Israel. El último de los sacerdotes de la línea de Aarón que había servido en Silo había muerto, exactamente como Dios había profetizado. Ahora Israel se encontraba sin líder espiritual reconocido, sin el arca del pacto y con el templo de Silo destruido o abandonado. En este momento de crisis nacional absoluta, todos los ojos se volvieron naturalmente hacia Samuel. Él era el único profeta reconocido en Israel, el único que había demostrado tener una conexión genuina con Dios.
Sin ceremonia formal ni nombramiento oficial, Samuel se convirtió en el líder espiritual indiscutible de la nación. Era joven, pero había sido preparado por Dios para este momento exacto. Israel necesitaba desesperadamente a alguien que pudiera hablar en nombre del Señor y guiarlos de vuelta a la rectitud. Mientras Israel lloraba la pérdida del arca y la muerte de sus líderes, algo extraordinario estaba sucediendo en territorio filisteo. Los enemigos que habían capturado el arca sagrada pronto descubrieron que no habían ganado un trofeo, sino que habían traído sobre sí mismos una maldición terrible, como describe 1 Samuel 5, 6, 7. Pero la mano de Jehová se agravó sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores, a ellos y a su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Los filisteos trasladaron el arca de ciudad en ciudad, pero cada lugar que la recibía era inmediatamente castigado con plagas terribles. Finalmente, después de 7 meses de sufrimiento, los filisteos tomaron la decisión de devolver el arca a Israel. Prepararon una ofrenda de culpa y la colocaron en un carro nuevo tirado por vacas que nunca habían llevado yugo, esperando que si las vacas caminaban directamente hacia territorio israelita, sería señal de que el Dios de Israel realmente había causado sus plagas. Como relata 1 Samuel 6:12, y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes e iban por el camino real, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. El arca regresó milagrosamente a Israel, pero incluso su regreso vino acompañado de juicio divino cuando los hombres de Bet-Semes la miraron irreverentemente. Samuel aprovechó este momento para comenzar una reforma espiritual profunda en Israel. Se dirigió al pueblo con un mensaje claro y directo, como registra 1 Samuel 7:3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Era un llamado radical a la pureza espiritual. Samuel no estaba dispuesto a tolerar la adoración mixta que había caracterizado a Israel durante tanto tiempo. Exigía una decisión total: servir solo al Señor o seguir siendo oprimidos por sus enemigos. El mensaje de Samuel tocó profundamente el corazón del pueblo israelita. Después de años de derrota y humillación, finalmente estaban listos para escuchar la verdad sobre su condición espiritual. Como respuesta al llamado del profeta, leemos en 1 Samuel 7:4. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Era el comienzo de un avivamiento genuino. Por primera vez en generaciones, Israel estaba dispuesto a abandonar completamente sus ídolos y volver al Dios de sus padres. Samuel decidió convocar una gran asamblea nacional en Mizpa para consolidar este movimiento de arrepentimiento, como registra el versículo 5:6, y dijo Samuel: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se juntaron en Mizpa, y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. La ceremonia en Mizpa fue extraordinaria. El pueblo ayunó, derramó agua como símbolo de su corazón derramado delante de Dios y confesó públicamente sus pecados. No era una confesión superficial o ritual, sino un reconocimiento profundo y sincero de que habían fallado a su Dios.
Samuel actuó como mediador entre el pueblo y Dios, orando por ellos y dirigiendo esta ceremonia nacional de arrepentimiento. Por primera vez desde los días de Josué, Israel estaba unido espiritualmente bajo el liderazgo de un hombre de Dios. El pueblo reconoció oficialmente a Samuel como su juez y líder espiritual, estableciendo el patrón que seguiría durante los próximos años de su ministerio. Era un momento histórico, una nación entera humillándose delante de Dios y comprometiéndose solemnemente a servirle solo a Él. Samuel había logrado lo que parecía imposible: unir espiritualmente a las 12 tribus dispersas de Israel bajo una sola causa sagrada. Mientras Israel se congregaba en Mizpa, en esta gran asamblea de arrepentimiento y reforma espiritual, sus enemigos tradicionales vieron una oportunidad perfecta para atacar. Los filisteos interpretaron esta reunión masiva como una amenaza militar y decidieron actuar rápidamente para dispersar a los israelitas antes de que pudieran organizarse para la guerra. Como describe 1 Samuel 7:7, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. El miedo se apoderó inmediatamente del pueblo. Habían venido a Mizpa para buscar a Dios, no para pelear una batalla. No estaban armados ni preparados militarmente para enfrentar al ejército filisteo que se acercaba. En su desesperación, se volvieron a Samuel con una súplica urgente, como registra el versículo 8. Y dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Era una petición que mostraba cuánto había cambiado la actitud del pueblo. En lugar de buscar soluciones militares o políticas, buscaron la intervención divina a través de la oración de su profeta. Samuel respondió inmediatamente a su petición. Como relata el versículo 9-10, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los aterrorizó, y fueron vencidos delante de Israel. La intervención divina fue dramática e inmediata. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio y oraba fervientemente, Dios respondió con truenos sobrenaturales que aterrorizaron completamente al ejército filisteo. No fue una batalla convencional donde Israel tuvo que pelear. Fue una demostración pura del poder divino que causó terror y confusión entre los enemigos. Los filisteos huyeron en pánico total, y los israelitas los persiguieron hasta derrotarlos completamente. Para conmemorar esta victoria milagrosa, Samuel erigió un monumento especial, como registra el versículo 12. Tomó entonces Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Después de la victoria sobrenatural en Eben-Ezer, Israel experimentó algo que no había conocido en generaciones: paz verdadera y duradera. Como registra 1 Samuel 7, 13, 14. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat, con sus territorios. E Israel las libró de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Por primera vez en décadas, las fronteras de Israel estaban seguras. Los filisteos, que habían sido una amenaza constante, ya no se atrevían a atacar.
Las ciudades que habían estado bajo dominio filisteo fueron recuperadas. Incluso los amorreos, otra tribu enemiga, hicieron paz con Israel. Esta paz no era el resultado de alianzas políticas complicadas o de un poder militar superior, sino la consecuencia directa de la bendición divina sobre un pueblo que finalmente había vuelto a servir a su Dios con sinceridad. Samuel aprovechó estos años de tranquilidad para establecer un sistema judicial eficiente y justo que sirviera a toda la nación. Como describe el versículo 15-17, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Samuel creó lo que podríamos llamar un circuito judicial ambulante. Cada año viajaba sistemáticamente entre 4 ciudades, estratégicamente ubicadas: Betel en el norte, Gilgal en el este, Mizpa en el oeste y su ciudad natal de Ramá en el centro. Este sistema aseguraba que todos los israelitas, sin importar dónde vivieran, tuvieran acceso a la justicia. En cada ciudad, Samuel escuchaba casos, resolvía disputas y enseñaba la ley de Dios al pueblo. No era solo un juez que decidía casos legales, era un maestro espiritual que ayudaba al pueblo a entender y aplicar los principios divinos en su vida diaria. En Ramá, su ciudad base, Samuel construyó un altar al Señor, estableciendo un centro de adoración que sirvió como punto focal para su ministerio. Estos años fueron quizás los más prósperos y pacíficos en la historia de Israel desde los días de Josué y los primeros jueces. Los años dorados de paz y prosperidad bajo el liderazgo de Samuel eventualmente comenzaron a mostrar señales de cambio. Como sucede con todos los líderes humanos, Samuel envejeció y las demandas físicas de viajar constantemente por todo Israel se volvieron cada vez más difíciles para él. Reconociendo sus limitaciones crecientes, Samuel tomó una decisión que parecía lógica y natural: designar a sus propios hijos para ayudarle en las tareas judiciales. Como registra 1 Samuel 8:1-2, aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso por jueces sobre Israel a sus hijos. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías, y juzgaban en Beerseba. La decisión de establecer a sus hijos como jueces en Beerseba, en el extremo sur del territorio israelita, tenía sentido desde una perspectiva práctica. Samuel podría mantener su circuito judicial en el centro y norte del país, mientras sus hijos se encargaban del sur. Parecía una manera eficiente de expandir el sistema judicial y preparar la siguiente generación de liderazgo. Pero pronto se hizo evidente que los hijos de Samuel no habían heredado el carácter íntegro de su padre. Como describe tristemente el versículo 3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, sino que se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Joel y Abías siguieron exactamente el mismo patrón destructivo que habían seguido los hijos de Elí años antes. A pesar de haber sido criados en un hogar piadoso y haber visto de primera mano el ministerio santo de su padre, eligieron el camino de la corrupción y la codicia. Aceptaban sobornos abiertamente, pervirtieron la justicia para beneficio personal y transformaron los tribunales de Beerseba en centros de injusticia. La ironía era dolorosa. Samuel, quien había sido usado por Dios para anunciar el juicio sobre la casa de Elí por la corrupción de sus hijos, ahora enfrentaba el mismo problema en su propia familia. La diferencia era que Samuel mismo no era corrupto como Elí había sido negligente, pero el resultado práctico era similar.
Los hijos del líder espiritual de Israel estaban dañando la reputación y efectividad de todo el sistema judicial. Las noticias de la corrupción en Beerseba se extendieron rápidamente por todo Israel, creando una crisis de confianza en el liderazgo que tendría consecuencias profundas para el futuro de la nación. La crisis de confianza que había comenzado con la corrupción de Joel y Abías en Beerseba pronto se extendió por todo Israel como un incendio imparable. Las noticias de que los hijos del gran Samuel habían seguido el mismo camino corrupto de los hijos de Elí crearon una desilusión profunda entre el pueblo. Los comerciantes que habían sido víctimas de sobornos en los tribunales del sur contaban sus experiencias amargas a cualquiera que quisiera escuchar. Las familias que habían perdido sus tierras debido a decisiones judiciales injustas se lamentaban públicamente de la situación. El sistema que Samuel había establecido con tanto cuidado y dedicación comenzó a tambalearse bajo el peso de la corrupción de la nueva generación. Los ancianos de las 12 tribus comenzaron a reunirse en secreto, discutiendo qué hacer con esta crisis de liderazgo que amenazaba con destruir la estabilidad de la nación. Habían vivido los años dorados bajo el liderazgo íntegro de Samuel. Habían experimentado la paz y la prosperidad que venían de servir fielmente al Señor, pero ahora veían que todo podía perderse debido a la próxima generación corrupta. ¿Qué pasaría cuando Samuel muriera? ¿Quedarían a merced de Joel y Abías para siempre? ¿Regresarían a los días oscuros de opresión y derrota que habían conocido antes de Samuel? Estas preguntas atormentaban las mentes de los líderes israelitas día y noche. Finalmente, los ancianos tomaron una decisión que cambiaría para siempre el curso de la historia de Israel. Se organizaron en una delegación oficial y marcharon directamente hacia Ramá, la ciudad donde Samuel tenía su hogar y su tribunal principal. Era una confrontación que había sido inevitable desde el momento en que los hijos de Samuel eligieron el camino de la corrupción. Como registra 1 Samuel 8:4-5, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Ramá y le dijeron: «He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, ponnos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones». Sus palabras fueron directas y sin rodeos. No venían a pedir consejo o a buscar una solución colaborativa. Venían a exigir un cambio radical en la estructura de gobierno de Israel. Habían perdido la confianza en el sistema de jueces que había funcionado durante siglos y querían algo completamente diferente. Su petición no era simplemente por un mejor liderazgo, era por un tipo de liderazgo completamente diferente. Querían ser como todas las naciones que los rodeaban. Querían un rey visible, tangible, que pudiera liderar sus ejércitos en batalla y representar su poder ante el mundo. Estaban cansados de ser diferentes, cansados de depender de líderes espirituales que podían fallar o cuyos hijos podían corromperse. Querían la estabilidad y la continuidad que parecía ofrecer una monarquía hereditaria. Las palabras de los ancianos golpearon a Samuel como un martillo en el pecho. Después de décadas de servicio fiel, después de haber dedicado su vida entera a guiar a Israel de vuelta al Señor, después de haber establecido un sistema de justicia que había funcionado perfectamente durante años, ahora el pueblo venía a decirle que ya no querían su forma de liderazgo. No era solo una crítica a sus hijos, era un rechazo completo al sistema que él representaba. Samuel se sintió personalmente herido y profundamente ofendido por esta petición. Como describe 1 Samuel 8:6, pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron: «Danos un rey que nos juzgue», y Samuel oró a Jehová. La petición del pueblo no solo lo lastimó emocionalmente, sino que también lo confundió espiritualmente. Era esta la voluntad de Dios.
¿Había fallado él de alguna manera como líder? ¿Estaba Dios rechazando el sistema de gobierno que había establecido desde los días de Moisés y Josué? Samuel sabía que no podía responder a una petición tan monumental basándose solo en sus emociones o su sabiduría humana. Esta era una decisión que afectaría no solo a la generación presente, sino a todas las generaciones futuras de Israel. Necesitaba escuchar directamente de Dios antes de dar cualquier respuesta. En la privacidad de su hogar en Ramá, Samuel derramó su corazón delante del Señor. Le contó todo lo que había sucedido, le expresó su dolor personal por el rechazo y le pidió sabiduría para saber cómo responder. La respuesta de Dios fue tanto consoladora como reveladora, como registra el versículo 7-8. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Dios le explicó a Samuel que este rechazo no era personal contra él, sino parte de un patrón histórico mucho más amplio. Desde el día en que Israel salió de Egipto, el pueblo había mostrado una tendencia constante a rechazar el liderazgo directo de Dios en favor de alternativas más tangibles y visibles. Habían adorado al becerro de oro en el desierto, habían servido a los Baales y las Astarots en la tierra prometida, y ahora querían un rey humano en lugar de confiar en el gobierno teocrático que Dios había establecido. Era el mismo espíritu de rebelión que había caracterizado a Israel durante toda su historia, manifestándose ahora en una nueva forma. Aunque Dios había consolado a Samuel explicándole que el rechazo no era personal, también le dio instrucciones muy específicas sobre cómo proceder. El Señor no le dijo simplemente que accediera a la petición del pueblo sin más. En cambio, le ordenó que primero les advirtiera claramente sobre todas las consecuencias negativas que traería tener un rey humano. Como dice 1 Samuel 8:9. Ahora, pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cuál será el derecho del rey que reinará sobre ellos. Dios quería que el pueblo tomara esta decisión con pleno conocimiento de lo que estaban pidiendo. No era suficiente que eligieran un rey, tenían que entender exactamente qué sacrificios y costos traería esa elección. Samuel obedeció fielmente la instrucción divina. Regresó ante los ancianos que esperaban su respuesta y comenzó a pintar un cuadro detallado y realista de lo que significaría vivir bajo una monarquía. Sus palabras, registradas en los versículos 11-17, fueron una advertencia profética extraordinariamente precisa sobre los peligros del poder real. Les dijo: Este será el derecho del rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de millares y jefes de cincuentenas. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestros campos, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Samuel no estaba hablando en términos vagos o generales, estaba describiendo específicamente cómo un rey utilizaría a sus súbditos para construir y mantener su poder.
los hijos del pueblo serían reclutados para el servicio militar obligatorio y para trabajar en los proyectos reales. Las hijas serían tomadas para servir en el palacio real. Las mejores tierras serían confiscadas para recompensar a los funcionarios reales. Los impuestos aumentarían dramáticamente para financiar el aparato gubernamental. El pueblo, que ahora era libre, se convertiría en siervos de su propio rey. Pero Samuel no se detuvo ahí. Continuó con la advertencia más terrible de todas, como registra el versículo 18. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Esta era la consecuencia más devastadora de todas. Una vez que eligieran rechazar el gobierno directo de Dios a favor de un rey humano, perderían el derecho a quejarse cuando ese rey los oprimiera. Habían elegido su camino con pleno conocimiento de las consecuencias y tendrían que vivir con los resultados de esa elección. Las advertencias detalladas de Samuel sobre los peligros y costos de la monarquía no produjeron el efecto que él esperaba. En lugar de hacer reflexionar al pueblo y llevarlos a reconsiderar su petición, las palabras proféticas parecieron fortalecer aún más su determinación de tener un rey. Los ancianos habían escuchado atentamente cada palabra que Samuel había dicho. Habían considerado cuidadosamente todas las consecuencias que él había descrito, y aún así su respuesta fue firme y definitiva. Como registra primero Samuel 8, 19, 20. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Su respuesta reveló las motivaciones más profundas detrás de su petición. No se trataba simplemente de encontrar una solución al problema de la corrupción de Joel y Abías. Era un deseo fundamental de cambiar la identidad nacional de Israel. Ya no querían ser el pueblo especial y único de Dios, diferente de todas las naciones circundantes. Querían ser como todas las naciones, con un rey visible que pudiera liderar sus ejércitos y representar su poder ante el mundo. Estaban dispuestos a pagar cualquier precio, incluso convertirse en siervos, con tal de tener la apariencia externa de normalidad y poder que veían en otras naciones. Su deseo de un líder militar era particularmente revelador. Querían un rey que saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Habían olvidado que bajo el liderazgo de Samuel, Dios mismo había peleado sus batallas en Eben-Ezer con truenos sobrenaturales. Preferían confiar en la fuerza militar humana que en el poder divino invisible. Era una elección que reflejaba una crisis de fe profunda en el corazón de la nación. Samuel se sintió profundamente desanimado por la persistencia del pueblo en su demanda. Había hecho todo lo que Dios le había ordenado. Había advertido claramente sobre todas las consecuencias, pero el pueblo había rechazado sus advertencias por completo. Una vez más, Samuel llevó la situación ante el Señor en oración, buscando la siguiente instrucción divina. La respuesta de Dios fue clara y directa, como leemos en el versículo 22. Y Jehová dijo a Samuel, «Oye su voz, y ponles rey». Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, «Idos cada uno a su ciudad». Dios había decidido conceder la petición del pueblo, no porque fuera lo mejor para ellos, sino porque respetaba su libre albedrío para elegir su propio camino, incluso cuando ese camino los llevaría al sufrimiento. Era una lección dolorosa, pero necesaria que Israel tendría que aprender por experiencia propia. Una vez que Dios había decidido conceder la petición del pueblo y darles un rey, comenzó inmediatamente a orquestar los eventos que presentarían a la persona correcta en el momento perfecto.
La historia de cómo Saúl llegó a conocer a Samuel es un ejemplo extraordinario de la providencia divina, trabajando a través de circunstancias aparentemente ordinarias. En la región montañosa de Benjamín vivía un hombre próspero llamado Cis, quien tenía un hijo joven llamado Saúl. Como describe 1 Samuel 9:1-2, había entonces un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Saúl no era un hombre común. Su apariencia física era impresionante, sobrepasando en altura a todos los demás israelitas. Su linaje era respetable, procedía de una familia rica y influyente en la tribu de Benjamín. Era exactamente el tipo de persona que el pueblo esperaría ver como su rey. Alto, hermoso, de buena familia y físicamente imponente. Pero en este momento de la historia, Saúl no tenía idea del destino extraordinario que le esperaba. Para él, era simplemente un joven normal viviendo una vida normal en las montañas de Benjamín. Un día, las asnas de Cis se perdieron y él envió a su hijo Saúl junto con un criado para buscarlas por toda la región. Como relata el versículo 3:4. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó por el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Después pasaron por la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. La búsqueda se extendió durante varios días y cubrió una gran área geográfica. Saúl y su criado recorrieron las montañas de Efraín, la tierra de Salisa, la región de Saalim y finalmente su propia región tribal de Benjamín, pero no pudieron encontrar las asnas perdidas. Después de días de búsqueda infructuosa, Saúl comenzó a preocuparse de que su padre estuviera más ansioso por él que por las asnas. Estaba listo para abandonar la búsqueda y regresar a casa cuando su criado hizo una sugerencia que cambiaría el curso de la historia de Israel para siempre, como registra el versículo 6. Le dijo entonces: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos, pues allá. Quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Mientras Saúl y su criado se dirigían hacia la ciudad donde vivía Samuel, algo extraordinario estaba sucediendo al mismo tiempo. Dios había comenzado a preparar a Samuel para el encuentro más importante de su carrera profética. El día anterior a la llegada de Saúl, el Señor había hablado directamente a Samuel, dándole información específica sobre lo que estaba a punto de suceder. Como registra 1 Samuel 9, 15, 16. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová lo había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y él salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Dios no solo le dijo a Samuel que alguien venía, sino que le dio detalles específicos sobre quién sería, de dónde vendría y cuál sería su propósito. Sería un hombre de la tribu de Benjamín, y su misión principal sería salvar a Israel de la opresión filistea. Cuando Saúl finalmente apareció en la ciudad buscando al profeta, Samuel inmediatamente reconoció que este era el hombre que Dios había prometido enviar.
Como describe el versículo 17, y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, «He aquí este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo». La confirmación divina fue inmediata y clara. No había duda de que Saúl era la persona elegida por Dios para ser el primer rey de Israel. Samuel invitó a Saúl a comer con él y le aseguró que las asnas perdidas ya habían sido encontradas. Pero luego dijo algo que debe haber dejado a Saúl completamente perplejo, como registra el versículo 20. «Y en cuanto a las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, no te preocupes por ellas, porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre?» Samuel estaba insinuando que Saúl estaba destinado para algo mucho mayor que simplemente encontrar asnas perdidas. Al día siguiente, Samuel tomó a Saúl a un lugar privado y realizó la ceremonia más significativa de su vida ministerial. Como relata 1 Samuel 10:1, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su heredad? Con esta unción privada, Saúl oficialmente se convirtió en el primer rey ungido de Israel. Samuel explicó que esta unción era directamente de Jehová, estableciendo el principio de que los reyes de Israel serían elegidos y ungidos por Dios mismo, no simplemente por voluntad popular o herencia humana. Para confirmar la autenticidad de esta unción divina, Samuel le dio a Saúl 3 señales específicas que se cumplirían ese mismo día, como describe los versículos 2-6. Estas señales incluían encontrar a 2 hombres que le dirían que las asnas habían sido encontradas, encontrar a 3 hombres que le darían panes, y finalmente encontrar a un grupo de profetas donde el Espíritu de Dios vendría sobre él y profetizaría junto con ellos. Aunque Saúl había sido ungido privadamente por Samuel como el elegido de Dios para ser rey, todavía era necesario presentarlo públicamente al pueblo de Israel y confirmar su elección a través de un proceso que toda la nación pudiera presenciar y aceptar. Samuel sabía que no sería suficiente simplemente anunciar que había elegido a Saúl como rey. El pueblo necesitaba ver que la elección venía directamente de Dios mismo, no de preferencias humanas. Por esta razón, Samuel convocó a todo Israel para una gran asamblea nacional en Mizpa, el mismo lugar donde años antes habían experimentado el gran avivamiento y la victoria milagrosa sobre los filisteos. Como registra 1 Samuel 10:17, después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa. La elección de Mizpa como lugar de reunión no era casual. Era un sitio que tenía profundo significado espiritual para Israel, un lugar asociado con el arrepentimiento nacional y la intervención divina. Samuel quería que el pueblo recordara que su verdadero rey siempre había sido Jehová, y que incluso al darles un rey humano, Dios seguía siendo el verdadero soberano de Israel. Cuando toda la nación se reunió en Mizpa, Samuel comenzó la ceremonia con un recordatorio poderoso de la historia de Israel y una reprensión por su petición de tener un rey. Como dice el versículo 18-19, y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto, y os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Samuel quería que el pueblo entendiera exactamente lo que estaban haciendo. No era simplemente una transición política normal, era un rechazo del gobierno teocrático que había caracterizado a Israel desde su nacimiento como nación.
Habían rechazado al Dios que los había liberado de Egipto y los había protegido de todos sus enemigos. Después de esta reprensión, Samuel procedió con el proceso de selección divina, como describe el versículo 20-21. Y haciendo Samuel que se acercaran todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus linajes, y fue tomado el linaje de Matri, y de él fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. El proceso fue meticuloso y claramente sobrenatural. Primero fue elegida la tribu de Benjamín de entre las 12 tribus. Luego fue elegido el clan de Matri de entre todos los clanes benjaminitas. Finalmente fue elegido Saúl, hijo de Cis, de 1900, entre toda la familia de Matri. Era imposible que esto fuera coincidencia. Claramente era la mano de Dios dirigiendo la selección. Pero cuando llegó el momento de presentar al rey elegido, Saúl no estaba en ninguna parte. La situación se volvió embarazosa hasta que alguien consultó al Señor y descubrió dónde se había escondido el futuro rey, como registra el versículo 22-24. Aunque Saúl había sido presentado públicamente como el rey elegido por Dios en Mizpa, y aunque había sido aclamado por una parte del pueblo, todavía existían dudas significativas sobre su capacidad para liderar efectivamente a Israel. Algunos israelitas, descritos en 1 Samuel 10:27, como hijos de Belial, habían despreciado a Saúl y habían dicho: ¿cómo nos podrá éste salvar? Incluso se habían negado a traerle regalos, como era costumbre hacer con un nuevo rey. Era claro que Saúl necesitaba demostrar su liderazgo de manera tangible antes de que toda la nación lo aceptara completamente como su rey legítimo. La oportunidad para esta demostración llegó de una manera dramática e inesperada. Nahás, el rey de los amonitas, había puesto sitio a la ciudad israelita de Jabes de Galaad, al este del río Jordán. La situación era desesperada para los habitantes de la ciudad, que finalmente enviaron mensajeros por todo Israel pidiendo ayuda desesperadamente. Como relata 1 Samuel 11:1-3. Después subió Nahás amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Nahás: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Nahás amonita les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros le saque el ojo derecho, y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay quien nos defienda, nos rendiremos a ti. Las condiciones de Nahás eran deliberadamente humillantes y crueles. No solo quería conquistar la ciudad, sino que quería mutilar a todos sus habitantes como una forma de insultar a todo Israel. Era un acto de terror diseñado para demostrar la debilidad de Israel ante todas las naciones circundantes. Los mensajeros de Jabes de Galaad llegaron a Gabaa, donde Saúl vivía, y contaron la terrible situación al pueblo. La respuesta inicial fue de desesperación y llanto, pero algo extraordinario sucedió cuando Saúl escuchó las noticias. Como describe el versículo 6, y el Espíritu de Dios vino sobre Saúl cuando oyó estas palabras y se encendió en ira en gran manera. Por primera vez desde su unción, Saúl experimentó plenamente la unción divina para el liderazgo. El mismo Espíritu de Dios que había ungido a los jueces anteriores, ahora vino sobre el primer rey de Israel, llenándolo de ira justa y determinación para defender a su pueblo. Saúl inmediatamente tomó acción decisiva y dramática para movilizar a todo Israel, como relata el versículo 7.
Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por mano de mensajeros, diciendo: cualquiera que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel, así será hecho a sus bueyes. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. La estrategia de Saúl era brillante y efectiva. Al cortar los bueyes y enviar los pedazos por todo Israel, estaba haciendo una declaración visual poderosa de lo que sucedería a cualquiera que se negara a defender a sus hermanos israelitas. El resultado fue inmediato y abrumador, como describe el versículo 8. Y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000, y 30,000 los hombres. De Judá, la respuesta militar fue masiva y unificada. Israel no había visto una movilización como esta desde los días de los jueces más exitosos. Saúl dividió su enorme ejército en 3 compañías y lanzó un ataque sorpresa contra los amonitas en las primeras horas de la mañana. Como registra el versículo 11, aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 escuadrones y entraron en el campamento de los amonitas a la vigilia de la mañana y los batieron hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. La victoria fue completa y devastadora para los enemigos. Los amonitas fueron derrotados tan completamente que los supervivientes se dispersaron en todas direcciones, incapaces siquiera de mantenerse unidos en grupos. Jabes de Galad fue liberada y toda la amenaza amonita fue eliminada en un solo día. El impacto de esta victoria en la percepción pública de Saúl fue inmediato y transformador. El pueblo que había dudado de su capacidad para liderar, ahora lo veía como el libertador que Dios había prometido. Incluso aquellos que inicialmente lo habían despreciado, ahora reconocían que verdaderamente había sido elegido por Dios para ser su rey. Como describe el versículo 12-13, el pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían, ¿reinará Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá hombre alguno en este día, pues hoy Jehová ha dado salvación a Israel. La magnanimidad de Saúl en la victoria demostró no solo su capacidad militar, sino también su sabiduría política y su carácter generoso. En lugar de buscar venganza contra aquellos que lo habían despreciado, eligió la clemencia y dio todo el crédito de la victoria al Señor. Samuel aprovechó este momento de triunfo y unidad nacional para confirmar oficialmente el reinado de Saúl, como registra el versículo 14-15. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, y proclamaron allí rey a Saúl delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová. Y se alegraron mucho allí Saúl y todos los varones de Israel. Con esta ceremonia en Gilgal, el reinado de Saúl fue definitivamente establecido y confirmado. Ya no era simplemente el hombre ungido secretamente por Samuel o el candidato elegido por sorteo divino en Mizpa. Ahora era el rey comprobado que había demostrado su capacidad para liderar a Israel a la victoria. La transición a la monarquía estaba completa, y Samuel había cumplido exitosamente su papel como el hacedor de reyes. Los primeros años del reinado de Saúl habían sido prometedores y exitosos. Después de la gran victoria en Jabes de Galaad, había demostrado ser un líder militar capaz, y el pueblo lo había aceptado completamente como su rey. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a surgir grietas en la relación entre el rey y el profeta que lo había ungido. La primera crisis seria llegó durante una confrontación militar con los filisteos, los enemigos tradicionales de Israel que nunca habían aceptado completamente su derrota en Ebenezer años antes.
Los filisteos habían comenzado nuevamente a presionar las fronteras israelitas y Saúl se vio obligado a movilizar su ejército para enfrentarlos. La situación se había vuelto tan tensa que Samuel había dado instrucciones específicas a Saúl sobre cómo proceder, como registra 1 Samuel 13:8. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Samuel había establecido una cita específica con Saúl en Gilgal, el lugar sagrado donde el reinado había sido confirmado oficialmente. El plan era que Samuel llegara dentro de 7 días para ofrecer los sacrificios necesarios antes de la batalla y buscar la bendición del Señor sobre la campaña militar. Este no era simplemente un ritual opcional. Era un requisito espiritual fundamental para que Israel pudiera esperar la ayuda divina en la batalla. Saúl había seguido las instrucciones, inicialmente esperando pacientemente en Gilgal con su ejército durante los días establecidos. Pero cuando llegó el 7º día y Samuel aún no aparecía, la situación comenzó a deteriorarse rápidamente. Los soldados israelitas, viendo que los filisteos se acercaban y que no había señal del profeta, comenzaron a desertar en masa. Como describe el versículo 7, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán al territorio de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo que le seguía temblaba. El miedo se había apoderado del ejército israelita. Los soldados que permanecían con Saúl estaban aterrorizados, y cada hora que pasaba significaba más deserciones. Saúl se encontró en una situación desesperante. Tenía un ejército que se desmoronaba, enemigos que se acercaban y un profeta que no aparecía según lo prometido. En su desesperación e impaciencia, Saúl tomó una decisión que cambiaría para siempre su relación con Dios y con Samuel. Como registra el versículo 9-10. Entonces dijo Saúl: «Traedme holocausto y ofrendas de paz». Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Saúl había decidido tomar el asunto en sus propias manos. En lugar de esperar a Samuel o buscar otra solución, eligió usurpar la función sacerdotal y ofrecer él mismo los sacrificios. No era simplemente una cuestión de impaciencia. Era una violación directa del orden establecido por Dios. Los reyes no tenían autoridad para actuar como sacerdotes, y Saúl lo sabía perfectamente. Pero su ansiedad por la situación militar había superado su respeto por las leyes divinas. El momento más embarazoso de todos fue cuando Samuel finalmente llegó, justo cuando Saúl terminaba de ofrecer el holocausto ilegal. La confrontación entre Samuel y Saúl en Gilgal fue inmediata y devastadora. Samuel había llegado exactamente cuando había prometido, pero se encontró con que Saúl había tomado una decisión que demostraba una falta fundamental de fe y obediencia. La pregunta de Samuel fue directa y penetrante, como registra 1 Samuel 13:11. Entonces Samuel dijo: «¿Qué has hecho?» Y Saúl respondió: «Porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas». Saúl inmediatamente comenzó a justificar sus acciones con una serie de excusas que revelaban su estado mental. Culpó al pueblo por desertar, culpó a Samuel por llegar tarde y culpó a los filisteos por presionar. En ningún momento reconoció que había tomado una decisión equivocada o que había violado los mandamientos divinos. Su respuesta mostró una falta total de responsabilidad personal y una tendencia peligrosa a culpar a otros por sus propias decisiones.
Continuó su justificación en el versículo 12. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Saúl presentó su desobediencia como si fuera un acto de devoción religiosa. Argumentó que había ofrecido el sacrificio porque quería implorar el favor de Jehová, no porque estuviera usurpando autoridad que no le correspondía. Era una racionalización que mostraba cuán profundamente había malentendido la naturaleza de la obediencia a Dios. Para Saúl, lo que importaba era el acto externo del sacrificio, no la obediencia a las instrucciones divinas sobre quién tenía autoridad para ofrecerlo. Samuel no aceptó ninguna de las excusas de Saúl. Su respuesta fue clara, directa y profética, como registra el versículo 13-14. Entonces Samuel dijo a Saúl, «Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová habría confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó». La reprensión de Samuel contenía elementos tanto de juicio inmediato como de profecía futura. Primero, declaró que las acciones de Saúl habían sido locas, no simplemente equivocadas, sino fundamentalmente irracionales desde una perspectiva espiritual. Segundo, reveló las consecuencias eternas de esta desobediencia. El reino de Saúl no sería permanente. Si hubiera obedecido, Dios habría establecido su dinastía para siempre, pero su desobediencia había cerrado esa posibilidad. Más significativamente, Samuel reveló que Dios ya había comenzado a buscar un reemplazo, un varón conforme a su corazón. Esta era la primera vez que se mencionaba que habría otro rey y establecía el tema central que dominaría el resto. De la vida de Saúl, sabía que había perdido el favor divino y que algún día sería reemplazado, pero no sabía cuándo ni por quién. Después del incidente en Gilgal, la relación entre Samuel y Saúl nunca volvió a ser la misma. Sin embargo, Saúl continuó reinando, y Samuel siguió siendo el profeta de Israel, aunque ahora había una tensión palpable entre ellos. Años pasaron, y Saúl tuvo varios éxitos militares, pero la profecía de Samuel permanecía como una sombra sobre su reinado. La crisis final llegó cuando Dios decidió usar a Saúl para ejecutar un juicio divino que había estado pendiente durante siglos. Los amalecitas habían sido enemigos de Israel desde los días del éxodo de Egipto. Habían atacado a los israelitas cuando estaban débiles y cansados en el desierto, mostrando una crueldad particular hacia los más vulnerables. Por esta razón, Dios había prometido una guerra perpetua contra Amalec hasta que fuera completamente destruido. Ahora había llegado el momento para que se cumpliera este juicio divino, y Saúl sería el instrumento elegido para ejecutarlo. Samuel llegó a Saúl con un mensaje específico y detallado del Señor, como registra 1 Samuel 15:1-3. Samuel dijo a Saúl: «Jehová me envió a ungirte por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos». La orden era explícita y completa: destrucción total de todo lo relacionado con los amalecitas. No era simplemente una guerra de conquista o una campaña militar ordinaria. Era la ejecución de un juicio divino que había sido prometido durante generaciones. Dios había esperado pacientemente durante siglos antes de ejecutar este juicio,
dando amplia oportunidad para que los amalecitas cambiaran su comportamiento. Pero finalmente había llegado el momento de la justicia divina. La inclusión de animales en la orden de destrucción no era arbitraria. Todo lo que había sido contaminado por la maldad de los amalecitas debía ser eliminado completamente. Samuel recordó a Saúl que esta orden venía del mismo Dios que lo había ungido como rey, estableciendo un paralelo directo entre su autoridad real y su obligación de obedecer completamente los mandamientos divinos. Era una prueba clara de si Saúl había aprendido algo del incidente en Gilgal, o si repetiría el patrón de obediencia parcial y justificación propia. La campaña militar que siguió fue inicialmente exitosa. Saúl movilizó un ejército masivo y lanzó una guerra devastadora contra los amalecitas, como describe el versículo 7. Y Saúl hirió a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. La victoria militar fue completa y abrumadora. Los amalecitas fueron derrotados a lo largo de todo su territorio, desde Javila hasta Shur, cubriendo una vasta área geográfica. Desde una perspectiva puramente militar, la campaña había sido un éxito total. Aunque Saúl había logrado una victoria militar completa sobre los amalecitas, su obediencia a la orden divina fue solo parcial, y esa obediencia parcial se convertiría en desobediencia total ante los ojos de Dios. En lugar de destruir completamente todo lo que pertenecía a los amalecitas, como había sido ordenado, Saúl tomó decisiones selectivas sobre qué destruir y qué preservar. Como registra 1 Samuel 15, 8, 9. Y tomó vivo a Agag, rey de los amalecitas, pero a todo el pueblo destruyó a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. La desobediencia de Saúl fue calculada y deliberada. No fue un accidente o un malentendido. Fue una decisión consciente de modificar las órdenes divinas según su propio criterio. Saúl decidió que algunas cosas eran demasiado buenas para ser destruidas, especialmente el rey Agag y el mejor ganado. Su lógica humana le decía que sería un desperdicio destruir animales valiosos y que mantener vivo al rey enemigo sería un trofeo más impresionante que matarlo. Era la misma mentalidad que había mostrado en Gilgal. Poner su propio juicio por encima de las instrucciones específicas de Dios. La palabra perdonaron en el texto es significativa porque indica que tanto Saúl como el pueblo participaron en esta decisión. No fue solo una decisión real unilateral, fue una decisión colectiva de desobedecer a Dios. El pueblo, que debería haber seguido las órdenes divinas sin cuestionar, en su lugar se unió a su rey en racionalizar por qué ciertas partes de la orden no necesitaban ser obedecidas literalmente. Es importante notar que destruyeron todo lo que era vil y despreciable, mostrando que entendían perfectamente lo que se suponía que debían hacer. Su desobediencia no fue por confusión o malentendido, fue por codicia y orgullo. Encontraron fácil obedecer cuando se trataba de destruir cosas que no tenían valor, pero cuando se trataba de cosas valiosas, decidieron que sabían mejor que Dios cómo manejar la situación. Mientras Saúl regresaba de su campaña victoriosa, probablemente sintiéndose satisfecho con su éxito militar y su botín valioso, Dios estaba revelando a Samuel la verdad sobre lo que realmente había sucedido. Como registra el versículo 10:11, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y Samuel se apesadumbró, y clamó a Jehová toda la noche.
La revelación divina a Samuel fue devastadora. Dios expresó pesar por haber hecho rey a Saúl, no porque hubiera cometido un error, sino porque Saúl había demostrado consistentemente que no podía ser confiado para obedecer completamente las instrucciones divinas. La frase «se ha vuelto de en pos de mí» indica apostasía deliberada, no simplemente un error o una debilidad momentánea. Samuel pasó toda la noche en oración intercesora, tratando de entender completamente lo que Dios le estaba revelando y preparándose para la confrontación difícil que tendría que hacer al día siguiente. La confrontación final entre Samuel y Saúl comenzó de manera engañosa, con Saúl aparentando una actitud de victoria y obediencia. Cuando Samuel llegó al lugar donde estaba Saúl, el rey lo recibió con palabras que revelaban cuán completamente había racionalizado su desobediencia. Como registra 1 Samuel 15:13, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, «Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová». Saúl genuinamente creía, o al menos pretendía creer, que había obedecido completamente las instrucciones divinas. En su mente, había cumplido la parte esencial de la orden al derrotar militarmente a los amalecitas, y las modificaciones que había hecho eran mejoras razonables al plan original. Su saludo a Samuel como bendito de Jehová mostraba que todavía veía su relación con Dios como positiva y que esperaba recibir elogios por su campaña exitosa. Samuel respondió con una pregunta que inmediatamente expuso la falsedad de la afirmación de Saúl, como dice el versículo 14. Samuel entonces dijo, «Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos». La pregunta de Samuel fue devastadoramente simple y directa. No necesitaba hacer acusaciones complicadas o presentar evidencia elaborada. Los sonidos de los animales que Saúl había preservado en desobediencia eran evidencia suficiente de que las órdenes no habían sido seguidas completamente. Era imposible negar que había ganado presente cuando se suponía que todo debía haber sido destruido. Saúl inmediatamente comenzó a hacer excusas y a desviar la responsabilidad, como registra el versículo 15. Y Saúl respondió, «De los amalecitas los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos». Una vez más, Saúl mostró el mismo patrón de comportamiento que había demostrado en Gilgal: culpar a otros por sus decisiones y presentar su desobediencia como si fuera devoción religiosa. Ahora culpaba al pueblo por la decisión de preservar el ganado, aunque el versículo 9 había mostrado claramente que él había participado en la decisión. Más significativamente, afirmó que el ganado había sido preservado para ofrecer sacrificios a Jehová, presentando su desobediencia como si fuera un acto de adoración superior. Samuel no toleró estas excusas. Su respuesta, registrada en el versículo 22-23, se convirtió en una de las declaraciones más famosas y poderosas del Antiguo Testamento. Y Samuel dijo, «¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey». Samuel estableció un principio teológico fundamental. La obediencia es más importante que los rituales religiosos. No importaba cuán impresionantes fueran los sacrificios que Saúl planeaba ofrecer. No podían compensar por su desobediencia deliberada a las instrucciones específicas de Dios. Más aún, Samuel comparó la rebelión de Saúl con brujería e idolatría,
los pecados más graves en la teología israelita. Después de pronunciar el juicio final sobre Saúl, Samuel no había terminado con los asuntos relacionados con la campaña amalecita. Todavía quedaba el asunto del rey Agag, quien había sido preservado vivo en directa violación de las órdenes divinas. Samuel estaba determinado a completar personalmente lo que Saúl había fallado en hacer, como registra 1 Samuel 15:32. Después dijo Samuel: «Traedme acá a Agag, rey de los amalecitas». Y Agag vino a él con temor, y dijo a Agag: «Ciertamente ya pasó la amargura de la muerte». Agag había estado viviendo con una falsa sensación de seguridad desde que Saúl lo había perdonado. Probablemente pensaba que había escapado de la muerte y que ahora sería tratado como un prisionero de guerra, de alto rango en lugar de ser ejecutado. Sus palabras, «ya pasó la amargura de la muerte», mostraban que creía que el peligro había terminado y que podría vivir como cautivo en lugar de enfrentar la ejecución que Dios había ordenado. Samuel inmediatamente corrigió esta falsa esperanza con palabras que explicaban exactamente por qué la sentencia de muerte era justa y necesaria, como registra el versículo 33. Y Samuel dijo: «Como tu espada dejó sin hijos a las mujeres, así tu madre será sin hijo entre las mujeres». Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. La ejecución de Agag fue tanto un acto de justicia como una demostración de obediencia completa. Samuel explicó que Agag había causado sufrimiento terrible a muchas madres israelitas a través de su violencia, y ahora experimentaría la misma pérdida que había causado a otros. La frase «delante de Jehová en Gilgal» indica que esto fue un acto de adoración y obediencia, no de venganza personal. Samuel estaba completando la orden divina que Saúl había fallado en cumplir completamente. Después de ejecutar a Agag, Samuel se preparó para partir, pero Saúl hizo un último intento desesperado de reconciliación, como describe el versículo 24-25. Entonces Saúl dijo a Samuel: «Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová». Por primera vez en toda la confrontación, Saúl admitió abiertamente que había pecado y quebrantado el mandamiento divino. Sin embargo, incluso su confesión contenía una excusa: temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Saúl seguía culpando al pueblo por su decisión, mostrando que su arrepentimiento no era completo ni genuino. Su petición de que Samuel regresara con él era más sobre apariencias públicas que sobre restauración espiritual genuina. Samuel rechazó firmemente la petición de Saúl, como registra el versículo 26. Y Samuel respondió a Saúl: «No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel». La ruptura era completa e irreversible. Samuel declaró que no regresaría con Saúl porque Dios mismo había rechazado a Saúl como rey. Cuando Samuel se volvió para marcharse, Saúl desesperadamente agarró el borde de su manto, que se rasgó, proporcionando a Samuel una ilustración profética perfecta, como dice el versículo 27-28. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó. Entonces Samuel le dijo: «Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú». El manto rasgado se convirtió en un símbolo profético del reino que sería quitado de Saúl y dado a otro, como registra el versículo 35. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloró por Saúl, y Jehová se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel.
Después de la ruptura final con Saúl, Samuel regresó a su hogar en Ramá llevando un peso terrible en su corazón. La separación de Saúl no había sido solo una decisión profesional, había sido profundamente personal y dolorosa. Samuel había invertido años en el liderazgo de Saúl, lo había ungido personalmente y había esperado que tuviera éxito como el primer rey de Israel. Ver el fracaso de Saúl y tener que pronunciar el juicio divino sobre él había sido una de las experiencias más difíciles en toda la carrera profética de Samuel. Sin embargo, Dios no permitió que Samuel se quedara indefinidamente en luto por Saúl. Había trabajo importante por hacer y era necesario comenzar inmediatamente el proceso de encontrar y preparar al próximo rey de Israel. Como registra primero, Samuel 16:1, dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás por Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. La instrucción divina fue clara y específica. Samuel necesitaba dejar de lamentarse por Saúl y comenzar la búsqueda del próximo rey. Dios ya había identificado la familia correcta. Isaí de Belén tenía varios hijos, y uno de ellos sería el elegido para reemplazar a Saúl. El hecho de que Dios dijera, me he provisto de rey, indicaba que la elección ya había sido hecha. Samuel solo necesitaba identificar cuál de los hijos de Isaí era el elegido. Sin embargo, la misión presentaba un problema práctico significativo. Como Samuel señaló en el versículo 2, y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo entendiere, me matará. Jehová respondió: Toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Saúl todavía era el rey reinante, y aunque había sido rechazado por Dios, mantenía su poder político y militar. Si descubría que Samuel estaba buscando activamente un reemplazo, probablemente trataría de matar al profeta para proteger su posición. Dios proporcionó una cobertura perfecta para la misión. Samuel iría a Belén oficialmente para ofrecer un sacrificio, lo cual era una actividad completamente normal para un profeta. Nadie sospecharía que tenía una agenda oculta. Samuel siguió las instrucciones divinas y viajó a Belén, donde su llegada causó una reacción inesperada entre los líderes locales. Como describe el versículo 4, hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿Es pacífica tu venida? Los ancianos de Belén estaban nerviosos por la visita de Samuel. Su reputación como profeta que pronunciaba juicios divinos los había precedido, y temían que hubiera venido para anunciar alguna calamidad sobre su ciudad. Samuel los tranquilizó inmediatamente, como registra el versículo 5. Y él respondió: Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificó a Isaí y a sus hijos y los llamó al sacrificio. La ceremonia de sacrificio proporcionó la oportunidad perfecta para que Samuel conociera a la familia de Isaí sin despertar sospechas. Todos los hijos fueron invitados a participar en el sacrificio, lo que le daría a Samuel la oportunidad de observar a cada uno y esperar la dirección divina sobre cuál era el elegido. Cuando llegó el momento del sacrificio en Belén, Samuel se encontró cara a cara con los hijos de Isaí, esperando que Dios le revelara cuál de ellos sería el próximo rey de Israel. La primera impresión fue extraordinaria, especialmente cuando Samuel vio al hijo mayor. Como registra 1 Samuel 16:6, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: De cierto delante de Jehová está su ungido.
Eliab tenía todas las cualidades físicas que Samuel asociaba con el liderazgo real. Era alto, fuerte, hermoso, y tenía la presencia física imponente que había caracterizado a Saúl. En la mente de Samuel parecía la elección obvia para ser rey. Después de todo, el pueblo israelita había pedido un rey que pudiera liderar sus ejércitos y representar su poder ante otras naciones, y Eliab ciertamente se veía como alguien que podría cumplir ese papel. Sin embargo, Dios inmediatamente corrigió la perspectiva de Samuel con una lección que se convertiría en uno de los principios más importantes de la teología bíblica. Como dice el versículo 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esta fue una corrección fundamental a la forma en que Samuel estaba evaluando a los candidatos. Dios le enseñó que los criterios divinos para el liderazgo son completamente diferentes de los criterios humanos. Mientras que los humanos se enfocan en la apariencia externa, la fuerza física y la presencia imponente, Dios se enfoca en el carácter interno, la integridad moral y la condición del corazón. Era una lección que Samuel necesitaba aprender después de haber visto cómo las cualidades externas impresionantes de Saúl no habían garantizado un liderazgo espiritual exitoso. Uno por uno, Isaí hizo pasar a sus hijos delante de Samuel, pero cada vez la respuesta divina era la misma. Este no era el elegido. Como describe el versículo 8:10, entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 de sus hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. La situación se volvió confusa para Samuel. Había pasado por todos los hijos de Isaí que estaban presentes, y ninguno había sido el elegido. Sin embargo, Dios había sido específico en que uno de los hijos de Isaí sería el próximo rey. Esto solo podía significar una cosa: faltaba alguien. Samuel hizo la pregunta obvia, como registra el versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Isaí había considerado que su hijo menor era tan poco probable como candidato para rey que ni siquiera lo había incluido en la ceremonia. David estaba en los campos cuidando las ovejas, haciendo el trabajo que normalmente se asignaba al hijo menos importante de la familia. En la mente de Isaí, era impensable que este hijo joven pudiera ser considerado para alguna posición de liderazgo significativo. Pero Samuel insistió en verlo, negándose incluso a comenzar la comida ceremonial hasta que David estuviera presente. Cuando David finalmente llegó del campo, la confirmación divina fue inmediata y poderosa. Como describe el versículo 12-13, envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Con esta unción, David oficialmente se convirtió en el rey ungido de Israel, aunque pasarían muchos años antes de que realmente asumiera el trono. El Espíritu del Señor vino sobre él inmediatamente, equipándolo para el destino extraordinario que le esperaba.
Si esta historia te ha impactado tanto como a mí, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más historias bíblicas que cambiarán tu perspectiva. Comparte este video con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios en medio de las crisis. ¿Cuál parte de la historia de Samuel te impactó más? Déjamelo saber en los comentarios. Y recuerda, Dios tiene un plan perfecto para tu vida, tal como lo tuvo para Samuel desde antes de su nacimiento. Nos vemos en el próximo video.